Este coche no pertenece aquí. Tú tampoco. Su voz era un gruñido grave, cargado de una autoridad inmerecida y desdén. Bajo el brillante sol de la tarde, un policía corrupto y racista puso la mira en una hermosa mujer negra, vestida con un traje de seda, creyendo que era presa fácil en su barrio acomodado. Intentó extorsionarla, amenazarla, doblegarla. Le exigió que se sometiera a su poder. Lo que ignoraba era que no solo estaba acosando a una nueva residente. Estaba apuntando con su arma a una agente de la CIA altamente entrenada, y al hacerlo, estaba poniendo en peligro su propia carrera y desatando una tormenta que reduciría a cenizas todo su corrupto mundo. Antes de adentrarnos en esta historia de poder, prejuicio y venganza, déjenme saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven, y asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas, porque el desenlace es algo que no te puedes perder. El sol de la tarde en Crestwood Hills era implacable. Abrazaba el césped impecable y brillaba en el cromo reluciente de los autos de lujo. Era el tipo de barrio donde el silencio era un símbolo de estatus, interrumpido solo por el zumbido lejano de una cortadora de césped o el alegre ladrido de un perro de raza. Maya Richardson dejó que el motor de su Mercedes clásico ronroneara hasta detenerse. El coche, una clásica bala plateada, estaba apoyado contra la acera. Acababa de mudarse y aún se estaba acostumbrando a la discreta opulencia. La seda negra de su vestido, estampada con delicadas flores blancas de ciruelo, se sentía fresca contra su piel al bajar. Simplemente iba a recoger un paquete que le habían dejado en la puerta. Un breve instante de paz doméstica, en una vida que rara vez se la brindaba. Esa paz se hizo añicos cuando un coche patrulla frenó bruscamente detrás de ella. Su presencia, una fea intrusión azul y blanca en la serena calle. El agente Frank Miller salió del coche, con movimientos lentos y deliberados. Los movimientos de un depredador que dominaba su territorio. Su uniforme se ajustaba ceñido a su torso robusto, y sus gafas de sol espejadas ocultaban unos ojos que Maya ya sabía que la escrutaban con una mezcla de evaluación y desprecio. Había visto hombres como él por todo el mundo. Todos llevaban el mismo uniforme de arrogante superioridad. «Señora, ¿es este su vehículo?», preguntó con un tono engañosamente tranquilo. «Sí, agente», respondió Maya con voz melosa. Se quedó junto a la puerta de entrada, con el paquete sin abrir en la mano. «¿Hay algún problema?». Miller rodeó lentamente su Mercedes, pasando un dedo grueso por la pintura impecable. El problema es que este vehículo está estacionado a más de 30 centímetros de la acera. Eso es una infracción. Se detuvo frente a ella, quitándose por fin las gafas de sol. Sus ojos eran de un azul pálido y desvaído, con un brillo depredador. Y este es un buen coche, demasiado bueno para una infracción. El entrenamiento de Maya se activó al instante. Una fría ola de análisis táctico apagó la chispa inicial de ira. Evaluar la amenaza. Miller Frank, de unos 40 y tantos años, policía de barrio con mala reputación. Revisé su expediente antes de comprar la casa. Varias quejas, todas desestimadas. Se cree intocable. Ella le dedicó una sonrisa amable y sin amenazas. «Disculpe, agente, solo venía un momento. Puedo moverlo enseguida». «Seguro que sí», dijo Miller, bajando la mirada del rostro de ella al vestido de seda que se ceñía a sus curvas. Luego volvió a subirla. «Pero ya te pusieron una multa». «Verás, es una multa considerable en este barrio. Nos gusta mantener el orden». Dejó la palabra flotando en el aire, cargada de un significado implícito. No se trataba de una infracción de estacionamiento. Se trataba de su presencia. Una mujer negra en su impoluto barrio blanco. Apretó la mandíbula, pero su expresión permaneció serena. «Entonces, deme la multa, agente». La sonrisa de Miller se ensanchó. Se apoyó en su coche, cruzando los brazos. Su postura relajada era un acto de dominio. «Mire, veo que es nueva aquí. Quizá no sepa cómo funcionan las cosas.
Una multa como esta queda registrada. El seguro sube. Es un lío tremendo. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Pero quizá podamos hacer desaparecer este dolor de cabeza. Una contribución de la comunidad. Digamos, por ejemplo, $200 en efectivo. Que olvidemos que esto sucedió. La exigencia era tan descarada, tan rebosante de una confianza corrupta, que una parte oscura y peligrosa de Maya quiso reír. En cambio, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría y clara negativa. No voy a hacer eso, agente. El ambiente cambió de inmediato. La postura relajada de Miller se enderezó. Su fachada amistosa se desmoronó para revelar la fea estructura que se escondía debajo. Creo que me malinterpretó, dijo, bajando un tono de voz. Esto no es una negociación. Creo que me malinterpretaste, replicó Maya con voz suave pero firme. No te voy a sobornar. Puedes emitir la multa que dices haber puesto, o puedes volver a tu coche e irte. Por un momento, Miller se quedó atónito. No estaba acostumbrado a la rebeldía. Estaba acostumbrado al miedo y a la sumisión nerviosa. Su negativa no era solo un rechazo a su oferta, fue un rechazo a su autoridad, a toda su visión del mundo. Su rostro se puso de un rojo intenso, como si estuviera enrojecido por el maquillaje. Te crees muy lista, ¿verdad? Entras aquí con tu coche de lujo y tu vestido de seda, creyéndote superior a todos. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Desprendía un fuerte olor a café rancio y loción barata. Déjame decirte quién manda aquí. Sé perfectamente quién manda, dijo Maya, clavando sus oscuros ojos en los de él. Y no es un simple ladrón con placa. El insulto le dolió como un golpe. Un gruñido sordo le retumbó en el pecho. Se acabó. Estás acabado. Se llevó la mano a la cadera, pero no abrió su talonario de multas. Desenfundó su arma. El clic del seguro al ser quitado resonó con fuerza en la tranquila tarde. No la apuntó directamente a ella, sino que la mantuvo baja, inclinada hacia el suelo, pero con la clara intención de disparar. Era una amenaza directa y contundente. Te resistes al arresto, agredes a un agente. No he hecho ninguna de las dos cosas, afirmó Maya, con el cuerpo completamente inmóvil y la mente a 1000 por hora. El arma es una Glock 19. Es diestro. La distancia es de 1,5 metros. Mi paquete es ligero, inútil como escudo. La calle está vacía, salvo por la señora Gable regando sus rosas 3 casas más abajo. Hace como que no ve nada. Los labios de Miller se curvaron en un gruñido. Mi palabra contra la tuya, y adivina a quién le van a creer. Manos a la espalda ahora mismo, ordenó con la pistola. Este coche no pertenece aquí, repitió con voz venenosa. Tú tampoco, respondió bajo un sol abrasador. Los pájaros seguían cantando. Y en el corazón de aquel idílico barrio, una lucha de voluntades estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Creía que estaba sometiendo a un civil. No tenía ni idea de que estaba amenazando con un arma. El frío acero de la pistola era una cruda y desagradable realidad bajo la brillante luz del día en los suburbios. Por una fracción de segundo, Maya calculó las probabilidades. Podría desarmarlo en menos de 3 segundos. Una llave de muñeca, un codazo certero en la mandíbula, y la amenaza quedaría neutralizada. Su cuerpo se tensó. Sus músculos se contrajeron como resortes, listos para ejecutar el ballet preciso y letal que su entrenamiento le había inculcado. Pero entonces, vislumbró un fugaz movimiento al final de la calle. La señora Gable finalmente levantó la vista de sus patunias, con el rostro desencajado por la sorpresa. Otra cortina se movió en la casa de enfrente. Testigos, pero no los adecuados. Un altercado aquí, por muy justificado que fuera, se convertiría en la historia de una mujer violenta y desequilibrada que atacó a un policía. Sería su palabra contra la de él, y en este barrio la historia ya estaba escrita. Exhaló lentamente, liberando la tensión de sus hombros. A largo plazo, Maya, piensa a largo plazo.
De acuerdo, dijo ella, sin que su voz delatara la fría furia que la consumía por dentro. Dejó lentamente el paquete en el suelo y levantó las manos. Un gesto de rendición que se sintió como tragar cristales rotos. La sonrisa de Miller era triunfante. Este era el momento que había anhelado. Doblegar a alguien a quien consideraba inferior, reafirmar su poder. «Esa es una buena chica», dijo con desdén, enfundando su arma con un clic arrogante. Sacó un par de esposas, cuyo metal brillaba al sol. «¿Ves? Podemos llevarnos bien cuando aprendas a respetar». Le tiró de los brazos hacia atrás con una fuerza innecesaria, y las esposas se clavaron en sus muñecas. Las había ajustado demasiado a propósito. Un acto de crueldad mezquina diseñado para infligir la máxima incomodidad. Los bordes afilados se clavaban en su piel, pero Maya se negaba a darle la satisfacción de un castigo. «Está cometiendo un grave error, agente Miller», dijo con voz baja y firme. «Oh, esto es solo el principio», se burló él, empujándola hacia su patrulla. «Vamos a tener una larga charla en el centro sobre tu actitud». El camino desde su puerta hasta su coche se le hizo eterno. Fue un desfile calculado de humillación. La empujó hacia adelante, asegurándose de que todos los vecinos que miraban por las persianas tuvieran una vista clara. La hermosa nueva residente, con su elegante vestido de seda, ahora esposada como una delincuente común, sentía sus miradas sobre ella. Una mezcla de lástima, miedo y, para algunos, estaba segura, una satisfacción arrogante. Esto es lo que pasa cuando se confían demasiado. El silencio de la calle era ensordecedor. Nadie salió. Nadie protestó. A la señora y a Gable, de repente, les fascinaban sus aspersores. El hombre que lavaba su BMW 2 casas más abajo ahora pulía con intensa concentración un tapacubos. Su silencio era una forma de complicidad, un respaldo tácito a las acciones de Miller. Era el sonido de una comunidad protegiendo su paz cuidadosamente construida, aunque estuviera erigida sobre la base de la injusticia. Miller la empujó contra el lateral del coche caliente. El metal quemaba la fina seda de su vestido. Comenzó un cacheo demasiado lento, demasiado íntimo. Sus manos se demoraron en su cintura, en sus caderas. Una violación destinada a despojarla aún más de su dignidad. «Tengo que asegurarme de que no llevas armas», gruñó, con el aliento caliente en su nuca. Todo su ser gritó en protesta. Cada instinto, aguzado por años de supervivencia en territorios hostiles, la impulsaba a defenderse, a hacerle pagar por su indiferencia. Pero su mente permaneció impasible. Registró todo: el registro ilegal, la presión de las esposas, la falta de causa probable, los testigos que no vieron nada. Encontró su teléfono en su pequeño bolso y sus llaves. «¿Qué es esto?», preguntó sacando su cartera. La abrió de golpe, abriendo ligeramente los ojos al ver su licencia de conducir. «Maya Richardson. ¿Así que de verdad vives aquí?», sonaba casi decepcionado, como si hubiera esperado que fuera solo una visitante de la que pudiera deshacerse fácilmente. Arrojó sus pertenencias al asiento del copiloto y la empujó bruscamente hacia atrás, sin siquiera sujetarle la cabeza. Ella se agachó instintivamente, evitando un fuerte golpe contra el marco de la puerta. La puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, atrapándola en aquel espacio reducido y sofocante. La jaula que separaba los asientos delanteros de los traseros parecía un recinto de zoológico. A través de la ventana pudo ver su nueva y hermosa casa. La puerta principal se abrió ligeramente. El paquete que tanto había anhelado abrir seguía sobre el césped impecable. Todo parecía ahora un mundo aparte. Miller se sentó al volante y el coche se inclinó bajo su peso. La miró por el retrovisor con una expresión de victoria arrogante. «¿Lista para tu recorrido por los mejores alojamientos de la ciudad?», se burló. Al arrancar el coche, un rostro desconocido apareció en la ventana de la casa contigua a la de Miller. Era una mujer, quizá de unos 30 y tantos años, con el rostro pálido por la preocupación. Sus miradas se cruzaron un instante y Maya vislumbró algo, no lástima, sino una ira compartida e impotente. Luego,
La mujer desapareció. El coche patrulla dobló la esquina, dejando atrás la calle bañada por el sol. La humillación era total. Pero a medida que el barrio familiar desaparecía de su vista, la mente de Maya pasó de documentar la injusticia a planear su venganza. El depredador había mordido el anzuelo. Ahora era el momento de tenderle una trampa. El olor a químicos estériles de la comisaría golpeó a Maya en el instante en que Miller la arrastró dentro. Era una potente mezcla de limpiador industrial, café rancio y el tenue aroma subyacente de la desesperación humana. La zona central de reservas era un mar de linóleo beige y luces fluorescentes parpadeantes que lo bañaban todo con un tono verdoso enfermizo. Un sargento demostrador corpulento, un hombre llamado Henderson, cuya placa con su nombre estaba casi oculta por una pila de envases de comida para llevar grasientos, levantó la vista de su periódico con expresión de puro aburrimiento. Miró de Miller a Maya, con una sonrisa lenta y perezosa dibujándose en su rostro. Vaya, Frank. ¿Qué has traído esta vez? Preguntó arrastrando las palabras, mientras sus ojos recorrían el vestido de seda de Maya y sus brazos desnudos esposados. Parece un poco elegante para nuestra clientela habitual. Esta tiene un problema de actitud, Dave. Miller anunció a la sala, empujando a Maya hacia el mostrador de fichaje. Es nueva en el barrio, se cree por encima de la ley. La hemos detenido por resistencia a la autoridad y estoy pensando en añadirle agresión a un agente. Su voz era fuerte, teatral. Estaba montando un espectáculo para sus compañeros, reafirmando su dominio. Maya permaneció en silencio, con el rostro inexpresivo. Sin embargo, sus ojos captaban cada detalle. La cámara de seguridad en la esquina, con la luz roja apagada, el cubo de basura rebosante, la sonrisa despreocupada y amistosa de dos agentes apoyados contra la pared, dirigidos hacia ella. Aquello no era una comisaría, era un club, y ella era la invitada indeseada a la que iban a dar una lección. «Quiero que me llamen», dijo Maya con voz tranquila y clara, interrumpiendo la charla informal. Henderson soltó una carcajada desagradable. «Recibirás tu llamada cuando te digamos que la recibas. Primero, tenemos unos papeles». Empujó una almohadilla de tinta sucia y un formulario por encima del mostrador. «Vacía tus bolsillos». «Mis pertenencias están en el coche del agente Miller», dijo secamente. «Y no puedo vaciarme los bolsillos con las manos esposadas a la espalda». Miller le quitó una esposas, le acercó el brazo para tomarle las huellas dactilares y luego la volvió a cerrar, esta vez con más fuerza. Presionó la almohadilla de tinta con una fuerza innecesaria, manchando sus dedos con la tinta negra. El proceso fue una serie de pequeñas y deliberadas humillaciones. Su nombre, su dirección, su profesión. Respondía a sus preguntas con respuestas lacónicas y precisas. Cuando dijo que era consultora, Miller y Henderson intercambiaron una mirada de burla. «Consultora, ¿eh?», Miller se burló. «¿Así le llaman ahora?». La insinuación era vil, pero Maya lo ignoró. Hacerles creer que era simplemente una mujer rica pero sin poder era una parte fundamental de su estrategia. Vio pasar a otro agente, un hombre joven llamado Evans. La miró de reojo y apartó la vista rápidamente, pero no antes de que ella viera la incomodidad en sus ojos. No era como los demás. Él era una posible grieta en su muro de corrupta solidaridad. Que quede claro. Le tomaron una foto contra una pared manchada. El flash de la cámara, una dura y repetida violación. Luego, Miller la empujó hacia un pasillo estrecho. «Es hora de que te acomodes», dijo. El pasillo conducía a una serie de celdas de detención. El aire aquí era más denso, cargado del olor a sudor y desinfectante. Se detuvo frente a una celda vacía. Las rejas metálicas proyectaban largas sombras en el suelo. «No tienes motivos para retenerme», dijo Maya, plantando los pies. «No he infringido ninguna ley». «Mi informe dice que sí», replicó Miller, con el rostro a centímetros del de ella. «Dice que usted se puso violenta durante un control de tráfico rutinario. Dice que me amenazó. Y en esta comisaría,
Mi denuncia es la pura verdad. Abrió la puerta de la celda con un fuerte estrépito y la empujó dentro. Ella tropezó, pero recuperó el equilibrio y se giró para encararlo a través de los barrotes. La pesada puerta se cerró de golpe, y el sonido del pestillo al encajar resonó por el pasillo vacío. Era un sonido de absoluta finalidad. Se quedó allí un momento, saboreando su victoria. «Deberías haber pagado los $200, cariño», dijo con voz cargada de falsa compasión. «Nos habría ahorrado muchos problemas. Ahora estás dentro del sistema. Y créeme, es difícil salir de él cuando te has metido con la gente equivocada». Se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos se desvanecieron, dejándola sola en el gélido silencio. Ella permaneció inmóvil en el centro de la pequeña caja de hormigón. Había un delgado banco de metal atornillado a una pared y un lavabo con inodoro en la esquina. La habitación estaba fría, el aire viciado para cualquier otra persona. Aquel sería un momento de puro terror. La constatación de que quienes juraron protegerla eran los mismos que orquestaban su caída. La sensación de estar completamente sola, atrapada por una mentira que no podía desmentir. Pero Maya no era diferente. El frío suelo de hormigón le resultaba familiar. El silencio era un viejo amigo. Había estado en peores situaciones, se había enfrentado a hombres más peligrosos. Cuando la primera oleada de rabia contenida se disipó, fue reemplazada por una concentración escalofriantemente lúcida. Creían haber enjaulado a un ruiseñor. No tenían ni idea de que se habían encerrado con un tigre. Los muros de su sistema corrupto estaban a punto de derrumbarse. El jefe de policía Marcus Thorne miraba fijamente el documento sobre su escritorio. Un nudo frío se le formaba en el estómago. El informe preliminar de la detención era vago, plagado de ese lenguaje genérico que siempre le hacía saltar las alarmas. El sujeto se puso agresivo, se resistió y la situación se agravó. Era el guión clásico de una detención violenta, pero no fue el pretexto endeble lo que le heló la sangre. Fue el nombre escrito bajo la detenida Maya Richardson. Lo leyó una y otra vez, como si las letras pudieran reordenarse formando un nombre desconocido. Un nombre que no pertenecía a la mujer que había iluminado su vida con una luz cuya ausencia no había percibido. La mujer a la que amaba. Se recostó en su sillón de cuero. Las luces de la ciudad centelleaban a través del ventanal de su nueva oficina. Había aceptado el trabajo hacía 6 meses, un traslado desde un departamento más grande y limpio, con el mandato de reformar una comisaría conocida por sus métodos anticuados. Sabía que se adentraba en un nido de víboras, un lugar donde la corrupción estaba arraigada en su cultura. Llevaba meses intentando desenredar la maraña, identificando a los personajes clave, como el agente Frank Miller, cuyo nombre figuraba al final de este informe. Miller era un tipo anticuado, un matón que veía su placa como una licencia para extorsionar e intimidar. Marcus había estado preparando un caso contra él, con paciencia y constancia, esperando el momento oportuno para extirpar el cáncer. Jamás imaginó que Miller le llevaría la pelea directamente a su puerta, apuntando a la única persona en el mundo a la que más se empeñaba en proteger. Una furia fría y precisa se apoderó de él. Esto no era solo un policía corrupto extorsionando a un ciudadano. Era algo personal. Era un mensaje. Miller, o quienquiera que estuviera detrás de él, lo estaba poniendo a prueba, viendo cómo reaccionaría cuando la injusticia le tocara de cerca. ¿Haría la vista gorda para proteger a los suyos? ¿O seguiría el protocolo, tratando a Maya como a cualquier otro sospechoso, y al hacerlo, validando su sistema corrupto? Intentaban tenderle una trampa para comprometerlo desde el principio. Apretó el puño sobre el escritorio de Caoba. Habían cometido un error de cálculo catastrófico. Creían que su relación con él era su debilidad. No tenían ni idea de que era su sentencia de muerte. Él descolgó el teléfono y marcó el número del jefe de turno de noche de la comisaría. «Soy el jefe Thorne. Quiero que vigilen a la detenida en la celda número 3, Maya Richardson. Quiero que la supervisen por su seguridad. Nadie entra ni sale de esa celda sin mi autorización expresa. ¿Entendido?» La sorpresa del comandante era evidente, incluso por teléfono. «Sí, jefe. Clarísimo».
y envíeme la grabación completa, sin editar, de la cámara corporal del arresto del agente Miller. Ahora mismo, ordenó Marcus, con un tono que no admitía réplica. Colgó antes de que el comandante pudiera responder. Sabía lo que probablemente mostrarían las imágenes, o, más importante aún, lo que no mostrarían. Miller era descuidado, pero no tonto. Sabría cuándo encender y apagar la cámara para crear la narrativa que deseaba. Los minutos transcurrían, cada uno una eternidad. Su mente daba vueltas, repasando su última conversación con Maya esa mañana. Ella estaba tan emocionada con la casa, con la idea de por fin echar raíces. Habían planeado una cena esa noche para celebrar. Ahora ella estaba sentada en una de sus propias celdas, víctima de la misma enfermedad que él había venido a curar. La rabia era física, una presión ardiente tras sus ojos, pero la reprimió, canalizándola en una fría e implacable determinación. No podía bajar furioso y liberarla. Eso era lo que querían. Eso lo desacreditaría. Lo haría parecer que abusaba de su poder por motivos personales. Tenía que seguir el protocolo de ellos, y usarlo para incriminarlos. Sonó un correo electrónico. El video de Miller. Marcus lo abrió, con la mandíbula tensa. Como sospechaba, la cámara solo se activó cuando Maya ya estaba esposada. La escena la mostraba de pie, en silencio y desafiante, mientras Miller profería un monólogo interesado sobre su agresión injustificada. Era una obra de ficción, cuidadosamente construida para encubrir sus acciones. Pero Miller había cometido un error. En el reflejo de la ventanilla del coche, solo por un instante, Marcus pudo ver la mano de Miller sobre su arma enfundada antes de que él afirmara que ella se había vuelto violenta. Era un detalle mínimo. Fue sutil, pero suficiente. Fue una grieta en la mentira. Guardó el archivo en una unidad segura y encriptada. Un nuevo archivo que etiquetó como eliminación de Miller. Esto ya no era solo una investigación de asuntos internos. Era la guerra, y usaría todos los recursos, todo el poder a su disposición, para reducir a cenizas el mundo de Frank Miller y traer a Maya de vuelta a casa. Solo esperaba que pudiera resistir hasta que él llegara. Sabía que era fuerte, pero desconocía la magnitud de su fortaleza. Las horas en la celda transcurrían lentamente. Cada tic-tac de un reloj lejano reflejaba la lenta y deliberada privación de sus derechos. Maya permanecía sentada en el frío banco de metal, con la postura erguida y la respiración pausada y regular. Conservaba energías, su mente un incansable motor de análisis y estrategia. La humillación inicial se había desvanecido, dejando tras de sí la gélida concentración de una agente de campo en territorio hostil. Su objetivo ya no era una simple liberación, sino el desmantelamiento total de la corrupta infraestructura que la había llevado hasta allí. Pero necesitaba una herramienta, un mensaje, una forma de encender la mecha. Cerca de la medianoche, los pasos rítmicos de los guardias cambiaron. Un nuevo oficial hacía la ronda. Era el joven que había visto antes. Evans. Caminaba con una energía nerviosa que lo distinguía de la arrogancia de los demás. Se detuvo frente a su celda, fingiendo revisar la cerradura, de espaldas al pasillo principal. No la miró directamente, pero su voz era un susurro bajo y urgente. Están preparando un caso. Miller y Henderson están redactando el informe ahora, falsificándolo todo. Maya no se movió, no habló. Solo escuchó. Sus ojos se fijaron en una grieta del muro de hormigón frente a ella. Mostrar cualquier reacción sería un error. La estación tenía micrófonos. Tenía que seguir adelante incluso si el video estaba apagado. Evans jugueteó con sus llaves. El tintineo metálico era un nervioso intento de disimular sus palabras. Aquí todos están involucrados, o tienen demasiado miedo para hablar. Miller. Ya lo ha hecho decenas de veces. Atacan a quienes creen que no tienen a nadie que los defienda. Su voz denotaba una mezcla de vergüenza e ira. Piensan que eres uno más. Respiró hondo, como quien cruza una línea sin retorno.
No puedo hacer mucho. Nos vigilan a todos, pero hay una cabina telefónica en el acceso, la que usan para el traslado de presos. La cámara tiene un punto ciego en la esquina derecha. Llevan a un borracho a la comisaría en 30 minutos. Esto provocará una distracción. Deslizó un pequeño trozo de papel doblado entre los barrotes. No era más grande que su pulgar. Cayó silenciosamente al suelo, a sus pies. Tendrás quizá 2 minutos. Aprovéchalos. Y desapareció. Sus pasos alejándose por el pasillo, dejando el papel como única prueba de su breve y peligroso acto de rebeldía. Maya esperó 10 minutos enteros, siguiendo los movimientos de la estación solo por el sonido. Risas lejanas, el portazo de una taquilla, el timbre de un teléfono. Solo cuando estuvo segura de estar sola se movió. Con un movimiento fluido y preciso, se agachó y recogió el periódico. No lo leyó de inmediato. Se recostó en el banco, ocultándolo en la palma de la mano. Le habían quitado los zapatos. Pero su vestido, de corte sencillo y línea A, tenía una fina costura oculta en el dobladillo donde guardaba una pequeña ganzúa flexible para emergencias. Una reliquia de una vida pasada que rápidamente se convertía en la suya. Trabajando al amparo del banco de metal, sus dedos se movían con una precisión casi sorda. En menos de un minuto, con un suave clic, las esposas se abrieron y cayeron en su regazo. Se frotó las muñecas. La sangre volvió a fluir con un doloroso hormigueo. El alivio fue inmenso. Una pequeña pero significativa victoria. Ahora, a por la nota. La desdobló. Dentro no había un nombre ni un número, sino un sencillo mapa dibujado a mano de los pasillos traseros de la estación, con una pequeña X que marcaba la cabina telefónica de Sallyport. Debajo, una sola palabra: Jericó. Era una palabra clave, un antiguo protocolo de la CIA para agentes en peligro interno sin apoyo oficial. Significaba que estaba comprometido en territorio estadounidense por una entidad hostil interna. Todos los demás canales estaban bloqueados. Activar los protocolos de extracción y sanción de emergencia. Evans no era un simple policía descontento. Él era algo más, o conocía a alguien que lo era. La fuente no importaba. Lo que importaba era el mensaje. El lejano sonido de gritos y alboroto delató el movimiento de la prisionera ebria. Esta era su oportunidad. Se volvió a poner las esposas, sin cerrarlas, solo sujetándolas. Se dirigió a la puerta de la celda. Su oreja se pegó al frío acero. El pasillo principal estaba despejado. Usando de nuevo la ganzúa, intentó abrir la cerradura rudimentaria de la celda. Era ridículamente simple comparada con el sistema de alta tecnología al que estaba acostumbrada. Se abrió en segundos. Salió sigilosamente, una sombra en el pasillo tenuemente iluminado, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el linóleo. Siguiendo el mapa de la nota de Evans, se adentró en los laberínticos pasadizos de la comisaría. Olía a lejía y a viejos archivos. Se movía con la silenciosa y eficiente gracia de un fantasma. Por fin lo vio. La esclusa de seguridad. Una amplia zona parecida a un garaje. Y en la esquina, tal como Evans había dicho, una vieja y destartalada cabina telefónica. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No por miedo, sino por la adrenalina. Tenía su herramienta. Ahora era el momento de encender la mecha y ver cómo todo ardía. El teléfono público parecía una reliquia de otro siglo. Su auricular de plástico, sucio y frío contra su oreja. Las manos de Maya se movían con la velocidad propia de la práctica. Sus dedos tecleando una larga secuencia de números memorizada, una puerta de entrada a una red satelital segura e indetectable, que atravesaba una docena de países antes de llegar a su destino. Mantuvo el cuerpo pegado a la esquina, justo donde la cámara no alcanzaba a enfocarlo, mientras el alboroto con el otro prisionero creaba una caótica sinfonía de ruido de fondo. La línea hizo clic. Palabra.
Y entonces una voz sintetizada y fría pronunció una sola palabra. Autenticar. Gorrión. Maya susurró. Su propio indicativo. Código de autorización iner delta. Hubo una pausa. Un momento de verificación digital que pareció eterno. Entonces, una voz humana, tranquila y profesional, se oyó al otro lado de la línea. Sparrow, te tenemos. Informa del Estado. El Estado está comprometido, dijo Maya con voz baja, urgente y monótona. Entidad doméstica hostil, fuerzas del orden locales. Ubicación, Comisaría Municipal de Crestwood. Dio la dirección exacta. Me tienen detenido con cargos falsos. La situación está controlada, pero la red es sistémica. Entendido, respondió la voz al otro lado de la línea, impasible. Necesita ser rescatado de inmediato. Esa era la pregunta crucial. El rescate sería rápido y silencioso. Un equipo de agentes fantasmas llegaría a la comisaría y ella desaparecería de su celda, dejando perplejas a las autoridades locales y dando pie a una investigación federal. Pero sería una investigación limpia, demasiado limpia. Miller y sus secuaces serían sancionados, tal vez despedidos, pero la corrupción subyacente persistiría. La comunidad seguiría sufriendo en silencio. No a la extracción, dijo Maya, reafirmando su determinación. La red hostil está profundamente arraigada. La extracción solo cauterizará la herida, no eliminará la infección. Quiero activar el protocolo Jericó. Un silencio sepulcral respondió a su petición. Jericó era la opción nuclear. No se trataba de salvar a un agente, sino de desmantelar desde dentro toda una estructura de poder corrupta. Autorizaba la vigilancia a gran escala, el despliegue de recursos y las operaciones fisiológicas en territorio estadounidense. Rara vez se invocaba y conllevaba riesgos inmensos. Jericó es un protocolo de alto impacto, advirtió la voz. Requiere la aprobación de un director. La amenaza a la seguridad nacional es creíble, replicó Maya, eligiendo sus palabras con precisión letal. Esta comisaría opera como una organización criminal que ataca a los ciudadanos por motivos de raza y condición económica. Han comprometido contactos judiciales y potencialmente federales. Esto no es solo corrupción. Es un colapso sistémico de los derechos civiles que está creando un foco de inestabilidad interna. Es una amenaza directa. Dejó que las palabras clave, cuidadosamente elegidas, resonaran en el aire, sabiendo que harían saltar todas las alarmas en Langley. Otra pausa, esta vez más larga. Podía imaginarse la escena al otro lado de la línea. Una sala segura y silenciosa en las profundidades del subsuelo. Analistas trabajando a toda prisa. Imágenes satelitales apareciendo en las pantallas. Informes digitales de cada empleado del Departamento de Policía de Crestwood. ¿Espera, Sparrow? La línea se quedó en silencio, pero no se cortó. Maya mantenía la vista fija en la puerta de acceso. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Sus 2 minutos casi se habían agotado. Cada segundo se sentía eterno, tenue y frágil. Finalmente, la voz regresó. Y esta vez tenía un nuevo peso, una nueva autoridad. Protocolo Sparrow. Jericó está autorizado. Su contacto está al mando. Tenemos su ubicación. Se están desplegando los recursos. ¿Cuáles son sus requisitos operativos? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Maya. Este era el punto de inflexión. La dinámica de poder acababa de cambiar radicalmente. Ya no era una prisionera. Era la punta de lanza. Requisito 1. Vigilancia remota completa de esta instalación. Audio, video, imágenes térmicas. Quiero verlo y oírlo todo. Segundo requisito. Preparen un perfil financiero y psicológico completo del oficial Frank Miller, el sargento Dave Henderson y cualquier persona con la que se comuniquen. Quiero saber dónde compran su café, con quién se acuestan y dónde esconden todo el dinero sucio. Tercer requisito.
Estoy transformando esta operación de recuperación en una operación encubierta. Necesitaré un teléfono limpio, una grabadora de audio de alta fidelidad disfrazada de joya y una cantidad considerable de dinero marcado. Organice una entrega en secreto. Recibido. Respondió Control. Los recursos estarán listos en 1 hora. Se coordinará la entrega. ¿Cuál es su plan inmediato? Maya volvió a mirar hacia su celda, al fondo del oscuro pasillo. Mi plan inmediato es volver a mi jaula antes de que se den cuenta de que me he ido. Voy a fingir ser la víctima aterrorizada. Voy a fingir que me rindo y luego voy a tenderle una trampa al depredador que, por su arrogancia, no verá. Entendido. Control de gorriones. Fuera. La línea se cortó. Maya volvió a colocar cuidadosamente el receptor en el gancho. Respiró hondo para tranquilizarse, con la adrenalina recorriéndole las venas. Se deslizó de vuelta por los pasillos oscuros, sus movimientos tan silenciosos como un susurro. Entró de nuevo en su celda, cerró la cerradura desde dentro y se recostó en el banco, volviéndose a colocar las esposas sin abrir. Era prisionera otra vez, una mujer indefensa con un vestido de seda, pero ahora ojos invisibles la observaban. Oídos invisibles escuchaban. Un ejército invisible se movilizaba. El oficial Miller creía haber ganado. Ignoraba que el juego apenas comenzaba. Los primeros rayos de luz matutina se filtraban por la alta y mugrienta ventana de la celda, dibujando un cuadrado pálido y solitario en el suelo de cemento. Maya no había dormido. Había pasado la noche en profunda meditación, ralentizando su ritmo cardíaco y aguzando su concentración. Al oír los pesados y familiares pasos del agente Miller acercándose, empezó a transformarse. Su postura rígida se relajó, dejándose caer. Se abrazó las rodillas contra el pecho, adoptando una clásica postura defensiva. Dejó que su rostro se relajara por el cansancio y el miedo, y forzó un leve temblor, casi imperceptible, en sus manos. Cuando Miller apareció en la reja, ella era la viva imagen de una mujer destrozada. Su sonrisa era cruel y satisfecha. «Buenos días, Solecito», dijo con voz arrastrada, golpeando la reja con su bastón. ¿Dormiste bien o estuviste despierta toda la noche pensando en las brillantes decisiones que tomaste? Maya lo miró con los ojos muy abiertos y enrojecidos. Se había mordido el labio por dentro lo justo para sacarse una pequeña gota de sangre, lo que le daba un toque de miedo metálico que hacía su actuación aún más convincente. «Por favor», susurró ella con voz temblorosa y quebrada. «Cometí un error. Tenía miedo. Soy nueva aquí. No conozco a nadie». El cambio en su actitud era justo lo que él esperaba, lo que deseaba. Su ego se engrandeció, hinchando el pecho. La había destrozado. «Un poco tarde para disculpas, ¿no?», dijo, aunque su tono se había suavizado. Lo estaba disfrutando demasiado como para terminarlo pronto. La denuncia ya está presentada. Resistencia a la autoridad, agresión a un agente. Te espera una larga condena. «No, por favor», suplicó ella, una lágrima perfecta deslizándose por su mejilla. «No puedo. Mi trabajo, mi vida, todo se arruinará. ¿No hay nada que pueda hacer?». Bajó la mirada, reflejando una desesperación absoluta. Estaba intentando provocar una situación difícil. Miller se acercó a los barrotes, bajando la voz a un susurro conspirador. «Te dije lo que podías haber hecho ayer. Elegiste ponerte difícil». «Lo sé», sollozó, escondiendo el rostro entre las rodillas. «Fui estúpida. Entré en pánico». «Disculpe, oficial, ¿sigue en pie esa oferta? ¿Sigue vigente?» «Pagaré. Pagaré lo que sea. Solo haga que esto termine». La codicia en sus ojos era palpable. Un brillo repentino y agudo que eclipsó su arrogancia. La Tania. No solo había quebrantado su espíritu, sino que además iba a conseguir su dinero. Conseguiría todo lo que quisiera. Fingió considerarlo, acariciándose la barbilla. «No lo sé», dijo lentamente.
Armaste un escándalo. Me llamaste ladrona. Es una acusación grave. Mi reputación está dañada. 500, soltó Maya de repente, con la voz amortiguada por las rodillas. Puedo conseguirte $500. Miller soltó una risita burlona. ¿500, señora? ¿Agredió a un policía? ¿Cree que eso se soluciona con $500? El precio acaba de subir. Mucho. Este era el momento crucial. Tenía que aumentar la cifra lo suficiente como para ser irresistible, pero creíble para una mujer desesperada con sus aparentes recursos. 2,000, susurró, mirándolo de nuevo con ojos suplicantes. Es todo lo que tengo en mi fondo de emergencia. Puedo hacer que mi banco me lo transfiera a un amigo. Por favor. Los ojos de Miller se iluminaron. $2,000. Era más de lo que ganaba en una semana. El riesgo era mínimo. Ya la tenía completamente incriminada con los cargos falsos. Si pagaba, los retiraría. Si no, la hundiría bajo ellos. Era una situación ventajosa para ambos. De acuerdo, dijo con un tono de magnanimidad. Tienes suerte de que sea comprensivo. 2,000 en efectivo, nada de transferencias bancarias, nada de amigos. Solo tienes una llamada. Llama a tu banco. Consigue que autoricen una retirada de efectivo por esa cantidad en un cajero automático. Yo mismo te acompañaré. Recoge el dinero. Dámelo. Y me aseguraré de que todo este informe se extravíe. Estaba tan seguro de sí mismo, tan cegado por su propia arrogancia y codicia, que no vio la trampa que se cerraba sobre él. Creía que estaba dictando las condiciones de su rendición. En realidad, se adentraba paso a paso en la intrincada red que ella y el control habían tejido durante la noche. Gracias, susurró ella. El alivio en su voz sonaba completamente sincero. Muchas gracias, agente. Él abrió su celda. Levántate. Tienes que hacer una llamada. Mientras la guiaba por el pasillo hacia el mostrador de registro, Maya dejó que su cuerpo temblara. Ella se apoyó ligeramente en él. Fingiendo ser una víctima frágil y derrotada, él le puso una mano en el brazo, un gesto que pretendía tranquilizarla, pero que en realidad era solo otra muestra de posesión. En el escritorio le entregó el teléfono. Él y Henderson la observaron con una sonrisa de suficiencia. Marcó el número que le había proporcionado Control, una línea segura y aséptica diseñada para imitar el servicio automatizado de un banco. Siguió los pasos, proporcionando números de cuenta y contraseñas falsas, con la voz temblorosa. Al otro lado de la línea, un analista de la CIA con un doctorado en lingüística hacía el papel de cajero, confirmando que los fondos estaban disponibles y que todo estaba listo. Miller le quitó el teléfono. Vámonos. Es hora de ir al cajero automático. Mientras la conducía por una puerta trasera hacia un coche sin distintivos, Maya alcanzó a ver al agente Evans. La observaba desde la distancia, con el rostro pálido pero resuelto. Ella le dedicó un leve asentimiento, casi imperceptible. El depredador creía estar guiando a su presa al matadero. No tenía ni idea de que era él quien se dirigía al matadero. El coche sin distintivos era un anodino sedán gris que olía a ambientador rancio y a sospecha. Miller conducía con los nudillos blancos sobre el volante, irradiando una energía nerviosa. Ahora que el dinero estaba tan cerca, Maya iba sentada en el asiento del copiloto, con las manos esposadas delante, continuando con su actuación de mujer aterrorizada. Mantenía la cabeza gacha, sollozando de vez en cuando, mientras su mente, aguda como una navaja, observaba. Notó la ruta que tomaba, no hacia el banco más cercano, sino hacia un cajero automático más apartado en un tranquilo centro comercial, a las afueras de la ciudad. Inteligente. Intentaba minimizar el número de testigos. No importaría. Haz esto, y todo se solucionará, dijo Miller, más para tranquilizarse a sí mismo que a ella. El informe se destruye. Es como si ayer nunca hubiera pasado. Solo tienes que recordar ser un poco más respetuosa en el futuro. Lo haré, susurró Maya con voz temblorosa. He aprendido la lección.
Dentro del delicado pendiente de flor de ciruelo que llevaba, la única joya que le habían permitido conservar, un micrófono de alta fidelidad transmitía cada palabra directamente a un puesto de escucha de la CIA instalado en una furgoneta discreta a 2 manzanas de distancia. Cada sílaba de su monólogo autoinculpatorio se grababa con una nitidez de audio digital impecable. Llegaron al estacionamiento casi vacío. El sol de la tarde proyectaba largas sombras. Miller estacionó el auto a poca distancia del cajero automático, que estaba escondido en un recoveco junto a una lavandería cerrada. «Bien», dijo, apagando el motor. «Esto va a funcionar así. Voy a quitarle una esposas. Vas a ir a ese cajero, retirar los $2,000 y me los vas a traer de vuelta aquí. Sin trucos ni trampas. Te estaré vigilando todo el tiempo. ¿Entendido?» «Sí», dijo ella dócilmente. Él se inclinó hacia ella, y la llave hizo clic en la cerradura de sus esposas derechas. Cuando su mano quedó libre, él la sujetó por la muñeca. «Hablo en serio», gruñó, con el rostro muy cerca del de ella. «Si intentas algo, te arrastraré de vuelta a esa celda y tiraré la llave. ¿Entendido?» «Completamente claro», susurró ella. Salió del coche, con movimientos deliberadamente lentos e inseguros. El camino hasta el cajero automático se le hizo eterno. Sentía su mirada clavada en su espalda. Todo el centro comercial estaba bajo vigilancia. Un jardinero que podaba los setos al otro lado de la calle era un agente de campo de la CIA. El camión de reparto aparcado al fondo del estacionamiento era el centro de mando móvil. El cajero automático había sido reacondicionado de la noche a la mañana por un equipo técnico. Su cámara no solo grababa para el banco, sino que transmitía una señal de alta definición directamente al centro de control. Introdujo su tarjeta, una tarjeta de débito limpia proporcionada por la agencia, en el cajero. Introdujo el PIN y la cantidad. La máquina emitió un sonido y un clic, escupiendo un grueso fajo de billetes de $100, nuevos y sin usar. Cogió el dinero, con las manos temblando exageradamente, y se volvió hacia el coche. Miller tenía la mirada fija en el dinero, con un gesto hambriento y salvaje. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Había ganado. Salió del coche para encontrarse con ella, demasiado impaciente para esperar. «Cuéntalo», ordenó con voz codiciosa. Ella obedeció, contando los 20 billetes en la palma de su mano. «Está todo», dijo. «Bien hecho», dijo él, guardándose el dinero en el bolsillo. «Ahora, hablemos de ese informe». No pudo terminar la frase. Desde 3 direcciones a la vez, furgonetas tácticas negras irrumpieron en el aparcamiento, bloqueando todas las salidas. Las puertas se abrieron de golpe y una docena de agentes federales con equipo táctico completo salieron en tropel. Armas en alto. FBI, manos arriba. De rodillas ahora. Miller se quedó paralizado, con el rostro convertido en una mueca cómica de pura sorpresa e incredulidad. El dinero seguía en su mano. Abría y cerraba la boca, pero no emitía sonido alguno. Miró de los agentes a Maya, su mente luchando por procesar lo imposible. Maya permanecía inmóvil, su fachada de víctima asustada desvaneciéndose para revelar a la fría e implacable profesional que se escondía tras ella. Su expresión carecía por completo de compasión. «Agente Frank Miller», dijo ella, con voz autoritaria en el repentino y tenso silencio. «Está usted arrestado por extorsión, abuso de autoridad y soborno». Un agente veterano del FBI, a quien Marcus Thorne había informado personalmente, esposo a Miller, esta vez con un par de esposas reglamentarias. «Tiene derecho a guardar silencio», comenzó el agente con voz sombría y monótona. Miller por fin encontró su voz, un grito ahogado y desesperado. «Es una trampa. Me tendió una trampa. Soy policía». Maya miró al oficial arrodillado y humillado, el hombre que la había aterrorizado, humillado y amenazado de muerte apenas unas horas antes. «No», dijo ella, con la voz tan fría y cortante como un trozo de hielo.
Eras policía. Ahora solo eres una prueba. El asalto a la comisaría municipal de Crestwood se ejecutó con la rapidez y la contundencia de un rayo. Mientras Miller seguía arrodillado en el aparcamiento del centro comercial, parpadeando aturdido y confundido, 2 equipos de agentes federales ya estaban irrumpiendo por las entradas principal y trasera de la comisaría. La operación fue una obra maestra de caos coordinado. Los agentes, que momentos antes habían estado tomando café tranquilamente y charlando, se encontraron cara a cara con los cañones de los fusiles M4 apuntándoles, mientras las órdenes resonaban en las paredes color beige FB. Que nadie se mueva. Manos arriba. El sargento Dave Henderson estaba en pleno proceso de falsificar el informe de arresto de Miller sobre Maya cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe. Levantó la vista, con una rosquilla grasienta a medio camino de la boca, y se topó con los rostros adustos de 3 agentes federales. «Sargento Henderson», dijo el agente principal mostrándole una orden judicial. «Está usted arrestado por conspiración y obstrucción a la justicia». El rostro de Henderson palideció. La rosquilla se le cayó de la mano y aterrizó con un golpe sordo sobre la pila de papeles. Empezó a bravuconear, a protestar, pero la fría y profesional actitud de los agentes lo acalló de inmediato. Lo sabían todo. El juego había terminado. Toda la comisaría estaba cerrada. Se confiscaron los teléfonos. Se incautaron los ordenadores. Los agentes, trabajando con la información detallada proporcionada por el centro de control, actuaron con implacable eficiencia. Sabían qué casilleros registrar, qué archivos consultar y qué oficiales eran piezas clave en la red corrupta. El oficial Evans, el joven policía que había ayudado a Maya, permanecía en silencio en un rincón, indicando al equipo federal la ubicación de un libro de contabilidad oculto en la sala de archivos, donde Miller y su banda llevaban un registro extraoficial de sus extorsiones. Su silencioso acto de rebeldía se convirtió en la clave que desveló toda la conspiración. Los equipos de prensa, alertados por una serie de correos electrónicos anónimos, pero muy detallados de un ciudadano preocupado, llegaron justo a tiempo para grabar el arresto. Filmó cómo sacaban a Henderson esposado, y su habitual expresión de suficiencia se transformó en una de incredulidad absoluta. Captaron imágenes de otros 6 agentes, siendo introducidos en vehículos federales, con sus placas retiradas de los uniformes. La noticia se viralizó rápidamente. Los canales de noticias locales interrumpieron su programación habitual. El titular era contundente y condenatorio. El FBI allana la comisaría local en una operación anticorrupción masiva. El elemento central de cada reportaje eran las imágenes del cajero automático. La agencia había filtrado el video, nítido como el agua, de Miller recibiendo el soborno. Su monólogo codicioso sobre ser un tipo indulgente se repetía sin cesar. Era irrefutable. Era devastador. El hombre que había cimentado su carrera intimidando a los indefensos era ahora tristemente célebre a nivel nacional. Su caída se transmitió en directo. De vuelta en el centro comercial, mientras Miller subía a un vehículo, vio a Maya hablando con el agente principal del FBI. Ya no llevaba esposas. Ella estaba de pie, como una igual, con una postura segura y una voz tranquila y autoritaria. La verdad finalmente lo golpeó. Una revelación tan catastrófica que casi lo hizo reír. «¿Quién eres?», gritó desde el asiento trasero del auto, con la voz quebrada por la desesperación. «¿Quién demonios eres?». Maya lo miró a través de la ventanilla, con una expresión indescifrable. No respondió. Ella simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejándolo contemplando la ruina de su vida. Las repercusiones fueron inmediatas y generalizadas. El alcalde convocó una rueda de prensa de emergencia, balbuceando sobre unas cuantas manzanas podridas, mientras agentes federales sacaban literalmente cajas de pruebas de la comisaría tras él. El fiscal del distrito, quien durante años había desestimado innumerables denuncias contra Miller, anunció repentinamente una revisión exhaustiva de todos los casos relacionados con los agentes arrestados. El imperio de corrupción, que apenas 24 horas antes parecía impenetrable,
se desmoronaba como un castillo de arena ante un huracán. Los teléfonos comenzaron a sonar en las casas de jueces, fiscales y funcionarios municipales. Hombres que habían sido cómplices del terror que imperaba en la comisaría durante años. Sabían que el FBI no se conformaría con unos cuantos policías de barrio. Iban a por toda la red. El miedo que Miller y sus secuaces habían infundido en la comunidad durante tanto tiempo, ahora les pasaba factura. Desde su oficina, con vistas al caos, el jefe Marcus Thorne observó cómo se desarrollaba todo. Una sonrisa sombría y a la vez satisfactoria se dibujó en su rostro. El fuego había prendido. Ahora su única tarea era asegurarse de que consumiera toda la corrupción. En las semanas siguientes, el pueblo de Crestwood Hills sufrió una dolorosa pero necesaria transformación. La investigación federal, impulsada por las pruebas que Maya había recabado, y los secretos que revelaba el libro de contabilidad del agente Evans, profundizó cada vez más, desenterrando una década de abusos sistémicos. 17 agentes, entre ellos Miller y Henderson, fueron acusados formalmente de cargos federales que iban desde la extorsión hasta la violación de los derechos civiles. El fiscal de distrito renunció en desgracia después de que unos correos electrónicos revelaran su participación en el encubrimiento de pruebas. La comisaría entera fue desmantelada y las autoridades federales y un grupo de trabajo estatal se hicieron cargo de sus operaciones. Para los residentes que habían vivido bajo el yugo del régimen corrupto de Miller, fue como si el sol brillara tras una larga tormenta. La gente empezó a hablar. Una asamblea vecinal, organizada por activistas comunitarios, se llenó de ciudadanos que compartieron historias que habían mantenido ocultas durante años por miedo. Un empresario hispano relató entre lágrimas cómo Miller le extorsionaba cada mes pidiéndole dinero a cambio de protección. Una anciana afroamericana describió cómo su nieto había sido incriminado falsamente por un cargo de drogas tras una infracción de tráfico menor. Historia tras historia se sucedían, un torrente de dolor e injusticia reprimidos. Al fin, viendo la luz del día, ya no tenían miedo. Maya permanecía al fondo del salón, observando con Marcus a su lado. Había dado su declaración oficial. Su identidad como agente de la CIA permanecía clasificada. Su función oficial se describía simplemente como la de consultora federal que había sido fundamental en la operación encubierta. No necesitaba reconocimiento público. La escena que se desarrollaba ante ella era suficiente. Ver el alivio en los rostros de la gente. Escuchar la fuerza en sus voces al recuperar su pueblo. Esa era la verdadera victoria. Marcus la abrazó. «Lo hiciste», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción y orgullo. «Les devolviste la voz». «Lo hicimos», lo corrigió ella con suavidad, apoyando la cabeza en su hombro. «Y ellos también». Solo necesitaban saber que por fin alguien los escuchaba. El juicio de Frank Miller fue rápido. Se le presentaron el video en alta definición del soborno, las grabaciones de audio del pendiente de Maya y el testimonio condenatorio de decenas de sus víctimas. Su defensa se derrumbó en menos de un día. La imagen de su rostro arrogante al recibir el dinero quedó grabada en la memoria colectiva. Fue sentenciado a 15 años de prisión federal. Una caída en desgracia estrepitosa para el hombre que una vez gobernó las calles de Crestwood con mano de hierro. Ya no era un depredador, solo un hombre patético con un mono naranja, completamente despojado de su poder. En una cálida tarde, un mes después de la redada, Maya estaba en el porche de su nueva casa. La calle estaba tranquila, pero era una tranquilidad distinta. Era pacífica, no temerosa. La señora Gable, que vivía al final de la calle, saludó con la mano mientras paseaba a su perro, con una sonrisa sincera y amable en el rostro. La vecina que había observado la escena con ira impotente desde su ventana, había traído una cesta de bienvenida la semana anterior. La comunidad se recuperaba lentamente, con cautela pero con seguridad. Marcus se detuvo junto a la acera, no en su vehículo oficial, sino en su propio coche. Salió, caminó por el sendero y la tomó en brazos. El Mercedes plateado estaba aparcado en la entrada, justo donde debía estar.
Se acabó, dijo él, abrazándola con fuerza. No, respondió Maya, mirando el barrio bañado por la luz dorada del atardecer. Esto no ha hecho más que empezar. Lo que ocurrió en Crestwood no se limitó a la caída de unos cuantos hombres corruptos. Fue una muestra de la silenciosa fortaleza que aguarda frente a la arrogancia y de la profunda verdad de que el verdadero poder no se ejerce con un arma ni una placa, con el coraje inquebrantable para oponerse a la injusticia. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, una sola voz desafiante puede bastar para romper el silencio y dejar entrar la luz. La verdadera justicia no se trata de venganza. Se trata de reconstruir un mundo donde nadie tenga que volver a soportar ese silencio. ¿Qué fue lo que más te satisfizo de la caída de Miller? ¿Qué nos dice una historia como esta sobre la valentía en nuestras comunidades? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este camino.